Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos una vez más aquí, un poquito tarde, pero seguro. Me tomó un ratito para hacer algunas cosas que tenía que hacer antes, previo a conectarme, ¿verdad? Y el tema de esta noche es Isaías 6. Isaías 6 me habla del llamamiento de Isaías. ¿Por qué Isaías 6? Porque el Señor viene hablándonos hace un tiempo de lo que sale por nuestra boca, ¿verdad? Dice Yeshua, nuestro Mesías, le dijo a los discípulos cuando lo confrontaron con el qué comer o qué dejar de comer. Él le dijo que lo que contaminaba no era lo que entraba por la boca, sino lo que salía de ella. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y hoy vamos a estar leyendo Isaías 6. Y dice: el nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Yeshua, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, y alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Yahweh de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los querubines de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije yo, ay de mí, ay hombre inmundo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Yahweh de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y cuando él sobre mi boca, y tocando él sobre mi boca, dijo: he aquí, yo toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava su oído y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin moradores, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Yahweh haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedara
aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina que le ha cortado aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Y usted se preguntará, ¿por qué el tema ay de mí que soy inmundo de labios? Isaías comenzaba su ministerio profético luego de haber tenido como rey de Israel a Uzías. Y Uzías había hecho primero lo bueno delante del Señor, pero apostató. Una de las evidencias donde tenemos en la historia que la apostasía no es solamente en este tiempo, es precisamente Uzías. Uzías conocía hacer lo bueno. Uzías conocía la rectitud, pero se apartó de las leyes y de los mandamientos del Señor e hizo lo malo. Apostató, negó con sus hechos lo que había aprendido y se alejó de la verdad. Luego llega Isaías en un entorno donde el pueblo está consumido en pecado, en opresión, en situaciones bien difíciles. Y se levanta este ministerio profético en medio de toda esta situación que ante los ojos humanos puede parecer un caos, ¿verdad? Y no solo eso, el Señor lo llama, pero lo llama dándole una experiencia radical que lo marca para el resto de su vida. Isaías tiene una visión donde ve la misma presencia de nuestro Señor y Salvador, la misma presencia de Yahweh allí. Y como Moisés, que solo le dio las espaldas, dijo, ay de mí que soy muerto, porque el que estaba delante de la presencia del Señor para ese entonces tenía que estar impecable, porque podía quedar muerto por la santidad del Eterno. Entonces Isaías le dice, ay de mí que soy inmundo de labios, porque estaba en medio de un caos político, social, económico, espiritual, moral, de todas las áreas, ¿verdad? Y quizás muchas veces nosotros nos encontramos en esta misma situación y a veces nos dejamos llevar o confundir en medio de nuestras situaciones y de lo que nos rodea. Y a veces nos dejamos ir por la corriente, ¿verdad? Y nos unimos a veces a escarnios y a formas de hablar incorrectas. Y el Señor, como conoce la intención del corazón de Isaías y sabe que está reconociendo su pecado, envía a este ángel con un carbón encendido que pasa por sus labios y le limpia su pecado. Luego, posteriormente, vemos que le es quitada en el capítulo 7 las vestiduras viles y fueron puestas vestiduras sacerdotales. Cuando venimos al Maestro, cuando venimos al Señor, nuestras vestiduras sucias, arrugadas, manchadas, envueltas de lodo, vienen a ser blancas, porque dice Isaías que si mis pecados fueran como el rojo carmesí, vienen a ser como blanca lana. Pero para que esto ocurra, primero tiene que haber un redarguir del espíritu y un arrepentimiento genuino.
Y el arrepentimiento trae consigo fruto de arrepentimiento. Veamos, luego de esta situación, inmediatamente que es perdonado por el Señor, Isaías le es quitado la culpa y el pecado, y de inmediato responde a la pregunta inmediata que le hace el Señor: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Inmediatamente de que nosotros recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador, tiene que producir en nosotros el dar por gracia lo que por gracia recibimos. Y eso es ir a hablar de estas buenas nuevas de salvación, hablar del arrepentimiento, de la humillación, de la convicción de pecado, y procurar que el mensaje de salvación llegue a más vidas. Y le fue dicho a Isaías: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y él le responde: envíame a mí, ¿verdad? Y luego el Señor le muestra de cómo venía el juicio, de que no iba a quedar vida, que no iba a quedar hombre vivo, y que los lugares iban a ser abandonados, ¿verdad? Estamos en la última parte de Isaías 6. Y aún así, Isaías se conmueve y le dice: ¿hasta cuándo va a hacer esto? Hasta que limpie. Y el Señor viene limpiando su iglesia. Hasta que limpie. Pero para que limpie su iglesia, tiene que comenzar por quienes somos su iglesia, nosotros. Y entonces, luego de que le muestra esto, le dice: pero aun cuando yo raeré de la tierra al ser humano, a los hombres de ese sector en específico, porque en Génesis vemos que el Señor prometió que no destruiría la tierra por completo, pero sí que vienen juicios donde va a estar limpiando la tierra y viene juicio a las naciones. Eso sí es bíblico. Entonces, luego de que le dice a Isaías, el Señor a Isaías, sobre lo que va a hacer, de que no va a quedar hombre vivo, y aun si quedara una 10ª parte, vendría sobre ellos y será asolada la tierra. Le dice: pero aún así, siempre nuestro Señor y Salvador va a guardar una noticia de esperanza. Siempre va a guardar una noticia de restauración. Y el árbol, y compara la nación con un tronco, con un árbol. Que el árbol es talado, se le cortan sus ramas, se le corta mucha parte de ese árbol, y todas las ramas son, en este caso, los seres humanos que componen esa nación. Pero que en el versículo, en los últimos versículos del capítulo 6, nos habla de que va a quedar un tronco. ¿Y quién es ese tronco? Ese tronco que me está profetizando Isaías es Jesucristo, es nuestro Yeshua, que por medio de la sangre del Cordero volvemos a tener oportunidad. Aleluya. Y es a través de la sangre de Jesucristo, a través de la sangre de nuestro Mesías Yeshua, el Salvador, es que podemos encontrar una oportunidad para reverdecer. Pero vamos a ir en esta noche específicamente a un punto de la historia de Isaías. Isaías dice que era inmundo de labios y que fue necesario reconocerlo y el Señor pasar carbón encendido sobre sus labios para que entonces su inmundicia fuera quitada. Dijimos al principio que la palabra me dice que Yeshua, el Mesías, el Salvador, Jesucristo, nos enseñó
que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale por la boca. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si yo tengo en mi corazón enemistades, pleitos, y tengo contienda, y tengo falta de amor, y tengo chisme, y tengo murmuración y escarnio, eso es lo que vamos a hablar. Y si nuestro corazón está lleno de amargura y de rebelión, eso vamos a hablar. Y vamos a hablar un poquito sobre lo que es la responsabilidad de cuidar nuestro hablar. Vamos a ir a Filipenses 4:8. Filipenses dice: Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto haced, y que el Dios de paz esté con vosotros. Como última instrucción, en la carta de los Filipenses, Pablo le hace una recomendación. Mantén tu mente ocupada en lo que es puro, amable, de buen nombre, lo que tenga virtud en ello, todo lo que es digno de alabanza. Y si yo tengo mi mente saturada por estas cualidades y llevo cautivo mis pensamientos a la obediencia en Cristo, yo le aseguro que mi hablar va a cambiar. Vamos a ir. Les voy a compartir unos textos. Como siempre le doy varios textos al final. Se los estoy dando ahora para que los tengan. Número 1. Dice la palabra: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta la gracia que necesita. Jeremías 23:10 dice: porque la tierra está llena de adúlteros, porque a causa de la maldición se ha enlutado la tierra. Maldición es que yo profiero, yo digo, yo hablo cosas que no son correctas, negativas, contrarias a lo que el Señor quiere, ¿verdad? Se ha enlutado la tierra a causa de la maldición. Se ha secado el pasto del desierto, pues mala la carrera de ellos y su poderío no es recto. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Dice Santiago 1:26: si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión tal es vana. Y como aprendimos, dice Lucas 6:45, de otra manera, el mismo versículo de Filipenses: el hombre bueno de buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, que es lo que estamos hablando. Santiago 5:12 dice: y sobre todo, hermanos míos,
No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni ningún otro juramento, antes bien sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. Aquí es que necesitamos refrenar nuestra lengua para no jurar en vano. Y eso lo vimos en el tema de la obediencia a los mandamientos, ¿verdad? Y el tema sobre el nombre de Yahweh. En Santiago 3, 9 al 12 dice: con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen, conforme a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente puede echar dos aguas, dulce y amarga? Mire, esto habla específicamente de la hipocresía. Nosotros muchas veces aparentamos piedad y nos comportamos muy rectamente y muy bien delante de los ojos de otros. Pero cuando estamos bajo fuego, nos refrenamos nuestra lengua. Así que nuevamente el Señor nos dice que refrenemos nuestra lengua. Y nos dice que con ella bendecimos a Dios, al Eterno, y con ella misma estamos maldiciendo a nuestro hermano. Y la palabra me dice que ame a mi hermano como a mí mismo. Y si yo amo a Dios sobre todas las cosas, el prójimo como a mí mismo, voy a obedecer a Dios y voy a amar al hermano, y no voy a hablar apresuradamente. Mateo 12, 36 al 37. Y este es bien importante. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Y 1 Pedro 1:15 dice: sino que así como aquel que os llamó es santo, así sed santos vosotros en toda vuestra manera de vivir. La forma en que yo me expreso, la forma en que yo me dirijo, yo le hablo a mi hermano, como yo reacciono, demuestra si yo estoy en santidad o no. Porque nuevamente, de la abundancia del corazón habla la boca. Pues el que quiere amar la vida en días buenos, refrene su lengua del mal, y su lengua no hable en engaño. Cuando Isaías le decía al Señor que pasara carbón encendido, no solamente es porque estaba hablando quizás malas palabras o porque se iraba. A veces nosotros inconscientemente mentimos, y de esa mentira nosotros vamos a dar cuentas. Y los mentirosos, hagan lo que hagan, no van al cielo. No van al cielo. Así que hay que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, y arrepentirnos cada día. Cuando mentimos, se nos va una mentirita blanca, una media verdad es una mentira como quiera. Y les voy a contar un testimonio. Hace unas semanas atrás teníamos que ir a solicitar algo para un apartamento. Le dieron el documento a mi esposo, y el Señor me había dicho en días anteriores, a través de un sueño, que es la forma en que Él me redarguye y que me habla, me dice que hagamos todas las cosas con la verdad, que no adulteremos información y que no cambiemos nada. ¿Qué pasa? Me dan el documento incompleto. El documento nos lo hicieron porque Dios intervino, porque todavía no era tiempo para que le dieran ese documento a mi esposo, y se lo dieron porque el Señor intervino. Y yo le digo a mi esposo, porque él me dijo, pues le vas a tener que poner la cantidad, porque lo que pasa es que pusieron la cantidad económica que gana, pero sin sumarle para sacar el total mensual.
sino que se lo pusieron por hora. Me dice, vas a tener que añadirle la cantidad mensual y hacerlo los cómputos. Yo le digo, ¿sabes qué no? Yo voy a entregar el documento tal y como está. Yo no voy a cambiar nada. El Señor a mí me dijo esto y yo lo voy a obedecer. Y él como que aguantó y tenía temor, según me dijo, de que no lo aprobaran. Y yo le digo, confía y ten fe. Pasó el tiempo y en estos días nos notificaron que sin adulterar el documento tal como estaba, nos aprobaron lo que estábamos solicitando. Y eso lo hace el Señor, porque el Señor honra a los que lo honran. Y nosotros tenemos que dar testimonio en cualquiera que sea nuestras áreas de vida. Porque nosotros, todo lo que somos unos libros abiertos y ante la presencia del Señor nada se oculta. Y el Señor no puede ser burlado. Y daremos cuenta. Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman al Señor, todo obra para bien. Esto es para los que conforme a sus propósitos son llamados. Aún en medio de que nos enfrentemos al mundo como le estaba rodeando a Isaías, si nos mantenemos íntegros, aún las situaciones más difíciles van a obrar para bien. Deuteronomio 5:11 nos habla nuevamente de que no tomemos el nombre del Señor en vano, porque el Señor no tomará por inocente al culpable. Y esto se repite en Nahum 1:3, que el Señor, Yahweh, no toma por inocente al culpable. Nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos y hacer como Isaías y decir, ay de mí que soy muerto, tengo vestiduras viles, he pecado contra el cielo, contra ti, este es mi pecado, está delante de tus ojos, perdóname. Y yo le aseguro que un corazón contrito y humillado no lo desprecia. Pero tenemos que reconocer cuando fallamos, tenemos que reconocer cuando necesitamos arrepentirnos y tenemos que identificar aún estas cosas que parecen simplezas, pero que nos pueden estorbar en el momento de la oración. Cuando estamos orando, si nosotros tenemos un pecado oculto, puede ser una interferencia en nuestra comunicación con el Señor. Juan 17:13-16. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí. Este no es. Ok. Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad del Eterno, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ok, este versículo lo hemos visto en varias ocasiones, ¿verdad? Pero vamos a ir sobre él un poquito. Dice que yo no me adapte al mundo. Si el mundo tiene la costumbre de que si se enoja, hablan una mala palabra, yo tengo que controlar mi lengua para dar testimonio. Y hay muchas veces que creemos que esto es una simpleza y que esto no pesa. ¿Y sabe qué? Aunque la palabra en mi país es diferente, aunque yo estoy aquí y esa mala palabra sea aceptable, yo no la voy a decir. Porque la intención de mi corazón, ¿cuál es cuando yo hablo esa mala palabra? Cuando yo digo, por ejemplo, una palabra insultando a otra persona. ¿Cuál es la intención de mi corazón? Y eso es lo que el Señor piensa. No es la mala palabra. Es que por la abundancia del corazón habla mi boca.
Y como yo tengo que ir limpiando mi corazón de las obras de la carne, yo tengo que controlar mi lengua, incluso abstenerme de hablar improperios y hablar insultos. Necesitamos limpiar nuestro lenguaje. Cuando yo vine al Señor, en el 93, cuando me reconcilié, antes de esa fecha, yo hablaba malo, era bien, todavía soy un poquito malcriada, pero lo era peor. Y el Señor lo primero que me corrigió fue eso. Yo le dije, Señor, si esto está mal, enjuágame la boca con un Clorox espiritual y quítame esto. Y de inmediato el Señor lo quitó. Que sí he caído bajo coraje, que sí se me ha zafado y he tenido que pedirle perdón al Señor, porque honestamente hay momentos que yo he perdido el dominio propio, sobre todo en procesos personales bajo mucha tensión y bajo mucho coraje, pero trato de controlarlo. Y cuando lo hago, inmediatamente el Espíritu Santo, el Ruach Kadosh, que me redarguye, convence y guía toda verdad y toda justicia, me va a guiar a arrepentirme, a reconocer que fallé, a reconocer que se me fue la lengua de más, y voy a pedirle perdón y a decirle, Señor, sujeta mi pensamiento a tu obediencia. En Efesios 5:4, que no se mencionan entre nosotros ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. ¿Ves? Tenemos que evitar hablar neciamente, ni obscenidades. Cuidado con los chistes de doble sentido, no los aplauda. Si hay un grupo en su trabajo que está hablando malo, que está hablando obscenidades y está hablando de cosas pornográficas, por ejemplo, y otras áreas, lascivia, lujuria, eso son obras de la carne, usted se aparta de ese grupo, aunque le digan antipático, y usted tiene que mantener su firmeza, su verticalidad, porque dice la palabra que los ojos de Yahweh atalayan toda la tierra, y Él me está mirando, aunque yo esté sola. Ahora mismo que yo estoy en este cuarto grabando este video, Él sabe lo que está alrededor mío, Él sabe lo que yo he hecho, lo que he dejado de hacer, y sus ojos atalayan, vigilan la tierra. Dice la palabra de Yahweh es el mundo y su plenitud. De Yahweh la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que nosotros le pertenecemos a Él, vamos a hablar conforme a quién es Él. Santo, santo, santo. Si tanto decimos desde Génesis que nosotros somos hechos a su imagen y conforme a su semejanza, nosotros tenemos que ser santos hasta en nuestro hablar. Oseas 10:4 dice, hablan meras palabras, hacen pactos con juramentos vanos, y el juicio brotará como hierba venenosa en los surcos del campo. Nuevamente, tener cuidado con hablar neciamente y hacer juramentos en vano. Dice Salmo 109:17, también amaba la maldición, y esta vino sobre él, y no se deleitó en la bendición, y ella se alejó de él. Cuando nosotros preferimos maldecir, utilizar esta boca, que es la misma que yo utilizo para bendecir el nombre de Yahweh, para buscar su rostro, para orar, para comunicarme con Él, para adorarle, para alabarle, y yo utilizo esta misma boca para maldición, esa maldición viene sobre mí si yo no me arrepiento. Y si yo no me deleito en la bendición y he rechazado el bendecir, el amar, y procuro hablar mal de mi prójimo, maldecirle, desearle mal,
hablar insultos, improperios o malas palabras, todo eso va formando mi carácter atado, vienen ataduras, vienen influencias, porque le estoy dando paso dentro de mi desobediencia, y puedo entonces tener una mente cauterizada, porque el fruto del corazón está hablando mi boca, y en la boca está la bendición y la maldición. Si yo quiero para mi bendición, yo no voy a hablar maldición, ¿verdad? Dice Romanos 3:13 al 18, sepulcros abiertos de su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre. Qué fuerte, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, una vez más, con el engaño, con el veneno que echamos por nuestros labios. Nos está comparando cuando nosotros hablamos despectivamente o hablamos mal o hablamos maldición, nos está comparando con el veneno de la serpiente. Y la serpiente sabemos que es el animal que utilizó Satanás para hacer caer al hombre, y nosotros, al ser humano en general, y nosotros no le podemos dar pie a esa serpiente, dominar nuestra lengua. Mire lo que dice Proverbios 10:31. La boca del justo emite sabiduría, pero la lengua perversa será cortada. Si yo estoy justificada por la sangre del Cordero, y yo quiero mantener mi justificación, que mis vestiduras sean limpias, yo voy a hablar sabiduría, porque si yo hablo necedades, mi lengua puede ser cortada, y esto significa que nuestros días pueden ser acortados. Tito 2:5 al 8 dice: a ser prudentes, puras, hacendosas. Esto es hacia la mujer. Ok, ahora, en la parte después de sujetarse a sus maridos, dice que la palabra de Dios no se... Ok, vamos a Colosenses 3:5. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos tocando. Ok, Colosenses 3:5 al 13. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Elohim vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Tenemos que tener cuidado de no volver atrás. Dice la palabra: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y si todas las cosas son hechas nuevas, si yo he recibido al Señor como mi Señor y Salvador, lo primero que tengo que transformar es mi lenguaje. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla de la boca. Entonces, si yo, dice que en otro tiempo anduviste en ella, yo tengo que cuidarme de no hablar impurezas, pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, porque la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. O sea que si yo hago estas cosas, yo hablo avaricias, yo hablo impurezas, pasiones, malos deseos, ojo, la ira de Elohim va a venir sobre mí. Proverbios 9:9. Da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Y nosotros queremos ser justos, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Elohim por medio de nuestro Señor y Salvador, Yahshua. Y para eso, y como somos justificados por la fe, tenemos que dar frutos de arrepentimiento
y hablando como personas justificadas. Proverbios 15:1. La suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Hay otra versión que dice, la respuesta blanda aplaca la ira, mas la palabra necia levanta contienda. Yo tengo que saber que si yo no puedo dar una palabra que sea pasible, yo mejor me callo. La palabra dice que nosotros somos agentes de paz. ¿Por qué? Dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de su luz, de las tinieblas a su luz admirable. Y una de las virtudes es que es príncipe de paz. Y en Efesios 6, en la armadura me dice que nosotros nos tenemos que calzar nuestros pies con el evangelio del apresto de la paz. Así que yo voy a tratar de que lo que yo diga no levante más rencillas, sino que traiga reconciliación y que traiga paz. Entonces dice Colosenses 4:6, que vuestras conversaciones siempre sean con gracias, sazonadas como con sal, para que sepáis cómo debáis responder a cada persona. Y el tema de hoy va bien ligado con el dominio propio. Tenemos que dominarnos para poder hablar en nuestras conversaciones con gracias, sazonadas como con sal, para que sepamos qué responder. Si no sabemos qué responder, mejor callemos. Y les estoy diciendo esto, y la palabra corta para acá primero que para allá. El Espíritu Santo siempre le habla a uno primero y redarguye nuestro espíritu. Y algo el Señor está haciendo para que nosotros seamos redarguidos, nos arrepintamos y limpiemos nuestras vestiduras, porque Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, Mateo 26:74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a este hombre, y al instante el gallo cantó. Bajo una situación de estrés, muchas veces perdemos el control, como le pasó a Pedro, porque se asustó. Pero cuando eso ocurre, tenemos que hacer lo mismo que Pedro. Se arrepintió amargamente y el Señor lo restauró luego de su ascensión, de su resurrección, y venimos al Señor y Él le negó, pero somos restaurados. Si nuestros hechos nos hacen caer, tenemos oportunidad para con el Señor para ser restaurados como fue Pedro, ¿verdad? Dice Salmos 10:7, llena está su boca de blasfemia, engaño y opresión, bajo su lengua hay maldición e iniquidad. Y ya dijimos que toda palabra ociosa daremos cuenta. Galatas 5:23, la palabra me dice que por nuestros frutos que seremos conocidos, ¿verdad? Pues dice Galatas, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y si nosotros damos ese fruto, yo le aseguro que su vocabulario va a cambiar. Yo le aseguro que el Espíritu Santo va a seguir redarguyendo y va a transformar nuestra vida. Y va a renovar nuestro entendimiento por medio de la palabra. Y va a sujetar nuestros pensamientos, llevarlos cautivos a la obediencia en Cristo. Que es la única manera de vencer, porque no es por nuestra fuerza. Dice la palabra, no es con espada ni con jabalina, sino con tu espíritu. Que diga el débil, fuerte soy, ¿verdad? Porque no es en nuestra fuerza, nosotros no podemos hacer nada. Pero si nos sometemos pues al Elohim y nos humillamos, nos sometemos pues a Dios, y Él os exaltará cuando fuera el tiempo. ¿Por qué? Porque a través de nosotros empieza a verse su rostro,
porque nosotros empezamos a modelar a Cristo cuando nosotros nos decidimos someter a Él. Pero muchas veces hablamos de sometimiento y no nos gusta, ¿verdad? Dice la palabra, 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podéis resistirla. ¿El tentador quién es? El tentador es Lucifer, Satanás, Señor lo reprenda. Pero el Señor dice que aun cuando venga la tentación, no va a venir una tentación que no la podemos resistir. Y cuando venga la tentación de nosotros hablar impropiamente, hablar malas palabras o hablar lo que no agrada al Señor, Él nos va a dar la respuesta para salir de esa. Nos va a dar la salida. Ahora, la pregunta es si estamos dispuestos a escuchar la voz del Espíritu y a obedecerle. ¿Ve? Porque Él me puede estar redarguyendo y yo lo puedo estar ignorando. ¿Cuántas veces, por ejemplo, los jovencitos que son cristianos y que aman al Señor tienen novios? Y esto me pasó de muchacha, mucho antes de que me casara. Estaba en el Evangelio, me había reconciliado, pero entonces tenemos unos ambientes propicios a que caigamos. Gracias al Espíritu Santo, a su cobertura, no caímos, pero puedo testificar que hubieron veces en que yo me encontraba en lugares solitarios, en pareja, y que era posible que pudiera caer, pero el Señor siempre me envió salida y siempre redarguyó mi espíritu. A veces le hacía caso, a veces no, y cuando no le hacía caso, mire, por amor a mí y sabiendo lo terca que yo era, lo testaruda, me enviaba un angelito, como digo yo, una persona enviada por el Señor, usaba lo que sea para que saliera corriendo de esa tentación, y me guardó hasta que me casé. Así que podemos dar gloria al Señor por eso, porque Él nos da salida, y asimismo nos da salida para controlar y refrenar nuestra lengua. Dice, y el último versículo que vamos a hablar es Juan 16:33, que no tiene que ver con la lengua. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él venció, y si en la cruz del Calvario Él murió, resucitó, bajó al Hades, le quitó las llaves del Hades y resucitó en victoria. Y dice Romanos 8:32 al 34, nos habla de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice Efesios 1 que ya todo principado y potestad fue exhibido y derrotado en la cruz del Calvario. O sea que ya yo puedo decir que soy más que vencedora, porque esa victoria me es conferida a mí como cuerpo de Cristo. Así que si ya yo vencí en el Señor, yo tengo la autoridad para hacer como José, salir corriendo, controlar mi boca, controlar mi lengua, ¿verdad? Y dar frutos de arrepentimiento. Luz me dice, ¿se puede escuchar música cristiana con ritmo de cumbia? Yo no voy a entrar en ese detalle. Este tema es sobre la lengua, sobre las palabras, sobre las malas palabras que tenemos que controlar. Luego, en los posts que yo he hecho, me sugieren los temas y yo me preparo, porque yo no voy a contestar una cosa irresponsablemente. Yo quiero ir sobre la palabra, porque yo no le voy a dar mi opinión
si yo no estoy basada en las escrituras? Hay muchas cosas que uno tiene que preguntárselas al Señor en oración y cómo siente su espíritu. ¿Ok? No es que no le quiera contestar, Luz, es que este no es el tema. ¿Ok? Fernando, Dios te tiene una bendición en Dios. Dios te bendiga, Fernando. Ahorita hablé con tu esposa. Ruth, la respuesta la vamos a tocar en el tema sobre la música. ¿Okay? Eso lo vamos a tener en cuenta para tocar ese tema, pero bíblicamente. Tema, lo estoy apuntando, música cristiana. Porque en medio de este tema se nos está colando mucha apostasía, mensajes subliminales, y tenemos que discernir y tener cuidado. Pero esto es un estudio totalmente aparte. Por eso es que le estoy pidiendo a la Luz que me dé un poquito de tiempo para prepararlo responsablemente, ¿verdad? Bueno, sobre todas las cosas, la exhortación en esta noche es tener conciencia de lo que hablamos y que no nos olvidemos que de toda palabra daremos cuenta, que las malas palabras no son, el Señor no las aprueba, con la excusa que sea. ¿Por qué? Porque de toda palabra ociosa, daremos cuenta, y de la abundancia del corazón habla la boca. Así que tenemos que tener cuidado de lo que hablamos. Y que dice la palabra que de todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es justo, todo lo que es alabanza, en esto pensar. Y si yo estoy pensando en eso, yo no voy a pensar en improperios, en malas palabras, en maldiciones. Así que esto es algo serio, porque tenemos que dar testimonio y tenemos que sujetar nuestra lengua. Gálatas me dice que la lengua es la que levanta, la que enciende el infierno. Así que tenemos que tener cuidado, ¿ok? Además de eso, pues como decimos, si nosotros pedimos al Señor en arrepentimiento, como vino Isaías, y queremos que el Señor nos envíe, como le dijo a Isaías, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? No se lo dijo a cualquier persona. Después de que él había reconocido que estaba mal, porque era inmundo de labios y no era que él estaba en pecado. Es que dentro de su situación nos rodeaba una nación que estaba totalmente perdida, haciendo lo malo. Se arrepintió y el Señor quitó la culpa, ¿verdad? Tenemos que aprender de Isaías, tener ese temor y ese temblor y no pararnos en el altar. Si nosotros no estamos seguros de que la sangre de Cristo nos ha limpiado y nos hemos arrepentido aún de los pecados ocultos, porque el altar es santo, santo, santo. Es ahí donde se supone que se manifiesta la gloria de los himnos. No se está manifestando porque hay pecado en el altar. Y dentro de eso está el problema con la música, porque dentro de eso se está colando mucha sensualidad. Y por eso hay que hacer ese tema responsablemente. Mañana voy a tocar el tema. Mañana vamos temprano a las 2 de la tarde, 3 de la tarde hora de Puerto Rico. Porque acordamos que vamos a dar la noche y en la mañana para que cada uno vaya a sus respectivos templos, porque yo sé que la mayoría se congrega domingo y yo no me voy a meter en eso, a pesar de que sí les hablé que es importante guardar el Shabbat y que sí es parte de los mandamientos, es el cuarto mandamiento y hay que guardarlo, pero dándole oportunidad para que se vayan a congregar, porque esto no es una iglesia y no sustituye la congregación. Pues los videos los domingos van a ser a las 2 o 3 de la tarde. Le confirmo ahorita. Entonces, en el tema de mañana vamos a hablar del altar.
Mañana vamos a hablar precisamente del altar. Vamos a hablar de cómo debe de ser que nosotros nos paremos en ese altar. ¿Quién se puede parar? ¿Por qué se pueden parar? ¿Quién no se debe de parar bíblicamente? ¿Cómo es que uno se presenta delante del Señor? ¿Cuál es la responsabilidad del que ministra? Mañana vamos a tocar ese tema, ¿ok? Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, el shalom de Yahweh esté sobre ti y ponga sobre tu vida su paz en tu familia, en tu casa, y tengas un grato descanso. Cualquier duda, pregunta, me puedes comunicar a través de inbox del Facebook de Nanichi Torres Viajani Colón. Son 2 Facebook distintos. WhatsApp, los que tienen mi número de teléfono, y por YouTube también se pueden hacer comentarios. En un ratito descargo y lo subo a YouTube. El shalom del Señor esté con ustedes.